Hola, soy la doctora María del Carmen Silva Cruz, actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología, y nuevamente con este ciclo que hemos hecho de la endocrinología en épocas de COVID-19, invitamos esta vez a el Departamento de Neuroendocrinología. Cuando le comenté a la coordinadora, la doctora Amelia Rogosinski, sobre la propuesta, ella me dijo que sí, que lo iban a hacer junto con la co-coordinadora del departamento, la doctora Mariela Glerian. La verdad que cuando me llega el material me encuentro que habían hecho una revisión muy extensa de toda la patología hipofisaria, qué hacer con los tumores funcionantes, la acromegalia, el prolactinoma, el Cushing, qué pasa con el hipopituitarismo, cómo dirigir a los pacientes, que se hagan, si tienen que hacerse una imagen, las recomendaciones en general de qué hacer en estas épocas de COVID. Realmente han abarcado la patología hipofisaria, presentan imágenes, casos tipo, y responden a las dudas que podemos tener nosotros como médicos tratantes y los pacientes que pueden sentir acentuados sus temores en relación a su patología en estos tiempos donde a lo mejor también el acceso a la salud se ve limitado por temor y demás. Bueno, y no solo eso, sino que además concluyen con diabetes insípida hacia el final de la presentación y con las disnatremias y el rol del endocrinólogo en las mismas. Así que realmente es un material muy interesante y los invito a que lo escuchemos. Amelia, Mariela, adelante. Manejo de la patología hipofisaria en los tiempos de pandemia por COVID. En la mayoría de los infectados por COVID, la enfermedad es asintomática o de curso leve. El 15% solamente necesita internación y solo un 5% desarrollan enfermedad grave. Los factores de riesgo para peor pronóstico son la edad y presencia de comorbilidades como la hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar y cardiovascular previa. Como endocrinólogos nos vemos en la obligación de tomar nuevas conductas frente a pacientes con patología hipofisaria con comorbilidades asociadas durante esta pandemia por COVID. Esta patología debe ser tratada por un equipo multidisciplinario de expertos y estas recomendaciones que vamos a mencionar están basadas en las guías recientemente publicadas y ameritan una revisión periódica, dado que dependen de la evolución del estado de la pandemia y deben ser adaptadas a los diferentes sitios geográficos del mundo. ¿Cuál es el impacto del COVID en los pacientes con tumores hipofisarios? No hay evidencia que los tumores hipofisarios per se afecten el sistema inmune, a excepción de los adenomas corticotropos que causan exceso de cortisol. Los pacientes con tumores hipofisarios tienen comorbilidades que impactan en el curso y el manejo de la infección. Por otro lado, el temor de los pacientes de concurrir a los centros de salud genera demoras en el diagnóstico y por ende en el tratamiento. ¿Cómo adecuamos la atención de los pacientes con tumores hipofisarios durante la pandemia? Sabemos que todos deben cumplir con el distanciamiento social. Entonces, vamos a usar consultas telefónicas o teleconsultas, evitando la consulta presencial y posponiéndola 3 a 6 meses sin que esto produzca riesgo. Advertir sobre situaciones de alarma que requieran consulta, como manifestaciones de apoplejía, crecimiento tumoral, reemplazo hormonal subóptimo, riesgos relacionados a la infección por COVID. Le debemos ofrecer atención endocrinológica inmediata a pacientes con problemas o inquietudes para disminuir la ansiedad y, por lo tanto, la concurrencia a centros de salud. Hacer triage de pacientes que requieran seguimiento o que tengan que concurrir al laboratorio. El laboratorio hormonal se puede realizar cerca o en el domicilio si el paciente es de muy alto riesgo. Campo visual, resonancia magnética celular se realizan con medidas de seguridad y el contraste es utilizado salvo que sea indispensable. Los tumores sin efecto de masa ni de hipersecreción de reciente diagnóstico
pueden posponer su tratamiento. En caso de radioterapia que estuviera programada, se pospone por 6 meses. Y recomendamos la difusión de websites para apoyo de grupos de pacientes. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes con patología hipofisaria durante esta pandemia? Empezamos con el prolactinoma. El prolactinoma, si es un macroadenoma, debe ser tratado con agonistas dopaminérgicos, titulando la dosis y monitoreando la tolerabilidad, inclusive teniendo en cuenta los efectos adversos como desórdenes del control de impulsos o empeoramiento de la depresión. Evaluar si hay mejoría visual, ya sea con autoevaluación referida en las consultas virtuales o campo visual a las 2 o 3 semanas de comenzado el tratamiento. En los macroadenomas que no tengan alteración visual, se podría indicar dosis bajas de agonistas dopaminérgicos. Y en los microprolactinomas, si son asintomáticos, el tratamiento posponerlo por 6 meses. Pero si es una mujer con infertilidad que desea embarazo, se puede comenzar con dosis bajas de agonistas dopaminérgicos. El paciente estable en su tratamiento habitual, mantenerlo igual, sin modificación de dosis de medicación. Ahora Mariela nos va a comentar cómo manejar un paciente con acromegalia. Bueno, gracias Amelia. Bueno, acá vamos a presentar unos casos clínicos. Una mujer de 48 años que tiene un síndrome acromegálico típico, con síntomas desde el año 2005, y cuyo diagnóstico se hizo, diagnóstico bioquímico, se hizo en enero del año 2020, con esos rangos de valores en la IGF-1 y en la prueba de tolerancia a la glucosa, y una prolactina en rango de hiperprolactinemia. Se le solicitó una resonancia que tenía un macroadenoma grado 3, y nuestro plan fue evaluar las comorbilidades en esta paciente y planear la cirugía transeptoesfenoidal. Entonces, durante la pandemia nos planteamos, ¿hacemos cirugía transepto? ¿Cuándo la operamos? ¿La podemos operar en algún momento? ¿Qué tratamiento mientras le damos? Si le damos tratamiento médico y cuál. Sabemos que la acromegalia tiene una alta prevalencia de comorbilidades como la hipertensión y la diabetes, y que es mayor a la observada en la población general, por lo cual estas patologías debemos tratarlas activamente. Además, estos pacientes presentan enfermedad pulmonar secundaria a esta hipersecreción de GH y por ende tienen mayor riesgo de infección pulmonar, por lo cual debemos darle la vacunación apropiada contra la influenza y neumococo. Las recomendaciones son las generales, como ya mencionamos. Como tienen mayor riesgo de infecciones, hay que alertarlos a que sigan los protocolos de distanciamiento social, minimizar la atención externa para reducir el contagio para sí mismos y para el personal, y como mencionamos en nuestra paciente, planeamos la cirugía transepto, pero en esta circunstancia de pandemia evitamos realizar la cirugía como una opción terapéutica por ser de mayor riesgo para sí mismo y para el personal de salud. Cuando la pandemia disminuya, se podría operar y teniendo el test de COVID-19 negativo. En caso de requerir por urgencia, en casos de macroadenomas con compromiso visual agudo, se podría considerar, si no, la vía transcraniana. En un paciente con acromegalia que tiene la infección por COVID, hay que tener en cuenta los tratamientos que se le indiquen. Se sabe que las combinaciones como el uso de la hidroxicloroquina y acitromicina o el lopinavir y ritonavir podrían producir como efecto adverso una prolongación del intervalo QT, y esto conlleva a mayor predisposición a arritmias y muerte súbita. La acromegalia en sí misma podría también estar acompañado de un QTc prolongado o anormalmente prolongado, y las drogas como el pasirriotide, el octiotride, los análogos de somatostatina, que sabemos que utilizamos como tratamiento médico en esta enfermedad, también está mencionado en algunos papers que podrían producirlo como efecto adverso de esta medicación. Por lo cual vamos a evaluar en estos pacientes riesgos-beneficios del uso de la medicación que tengamos que indicar. En nuestra paciente, como mencionamos, tenemos que tratarle las comorbilidades, y eso hicimos, e indicamos las vacunas referidas. No hacemos la cirugía durante la pandemia, pero sí le indicamos tratamiento médico. En este caso se optó por la cabergolina, iniciando con dosis de 0,5, progresando a 1 miligramo,
ya que la paciente tenía una hiperplastinemia asociada y es una droga con menos efectos adversos para poder manejar en este contexto y hasta esperar y ver el tiempo de evolución de nuestra pandemia. ¿Cuándo la podemos operar? Cuando disminuya esta pandemia y con test de COVID-19 negativo. ¿Cómo manejamos el resto de las patologías hipofisarias? Por ejemplo, la enfermedad de Cushing. En este paciente es un varón de 52 años que tiene un síndrome de Cushing clínico bien florido, obeso, diabético, hipertenso, con un cuadro bioquímico, un síndrome de Cushing bien claro, por la bioquímica ACTH dependiente, que en la resonancia tenía un microadenoma que era dudoso y fue derivado en marzo de este año para realizar cateterismo de senos petrosos. Nuestro plan inicial fue repetir la resonancia, en la cual observamos un microadenoma de 10 milímetros y le planeamos y le pedimos también a su vez la resonancia de tórax y abdomen. Nos planteamos durante la pandemia, ¿hacemos cateterismo de senos petrosos? ¿Hacemos la cirugía transepto? ¿Qué tratamiento médico si no le indicamos? ¿Cómo hacemos el seguimiento en este paciente? ¿Si utilizamos o no el cortisol en saliva? Estas son todas las preguntas que nos hacemos en este caso. Las recomendaciones son: un paciente con síndrome de Cushing tiene mayor riesgo de infecciones, ¿sí? Por tener la inmunidad comprometida, por lo cual los alertamos a que sigan las pautas de distanciamiento social que ya mencionamos. Y en caso de necesitarlo, la licencia por enfermedad, o que hagan home office, por ejemplo, ¿sí? Es necesaria una rápida normalización de la secreción del cortisol para minimizar el riesgo de infección. Tanto la diabetes como la hipertensión son factores de riesgo, dijimos, para complicaciones por el COVID, por lo cual las tenemos que tratar activamente. Le damos mucha relevancia a la clínica. Si es un síndrome un síndrome de Cushing clínico, pero que es leve o dudoso, la evaluación bioquímica y de imágenes puede diferirse 3 a 6 meses, o cuando haya disminuido la pandemia, ahí hacer una evaluación exhaustiva, ya que los beneficios de tratar un síndrome de Cushing mínimo no están bien establecidos. El seguimiento y evaluación telefónica para valorar la clínica o la evolución de esta clínica son importantes. Evaluar con la videoconsulta las características físicas o el cambio que vaya teniendo en la apariencia física. Ahora, si tenemos un síndrome de Cushing con enfermedad moderada a severa, hay que alertarlos y tratarlos activamente. Deben ser manejados con urgencia. Estos pacientes lo ameritan por el rápido desarrollo que pueden tener de las comorbilidades. ¿Cómo hacemos diagnóstico durante la pandemia? Pedimos el screening bioquímico con el cortisol urinario de 24 horas, la ACTH plasmática, el test de supresión nocturna de dexametasona, para confirmación entonces del hipercortisolismo y evaluar la ACTH dependencia o no. Y directamente pedimos también toda la rutina, el ionograma, glucemia, la glicosilada, el hemograma, la creatinina plasmática, junto con el perfil hipofisario y andrógenos. El cortisol en saliva debe ser evitado debido al riesgo potencial de contaminación viral y la infección del personal del laboratorio. En caso de un síndrome de Cushing severo y que no tengamos ningún estresor importante como sepsis, por ejemplo, un cortisol sérico plasmático podría ser suficiente para confirmar el diagnóstico. Si tuviéramos un cortisol plasmático mayor a 37 microgramos decilitro en presencia de neutrofilia e hipocalemia, nos podría ayudar. Siempre considerar que no haya, por ejemplo, como el uso de estrógenos orales, que pueden causar una elevación del cortisol plasmático debido al incremento de la proteína transportadora, de la CBG. También un CLU mayor a 5 veces por arriba del valor normal es altamente sugestivo de síndrome de Cushing. Son 2 parámetros para el diagnóstico. El algoritmo que ellos plantean en las guías ante un síndrome de Cushing confirmado es siempre discutir tempranamente con un experto, es el caso del síndrome de Cushing, realizar una tomografía, ¿sí?, de tórax, abdomen y pelvis para descartar en principio el cáncer adrenal o un ectópico de ACTH, ¿sí?, bien manifiesto. Si esto es así, y este es el diagnóstico más probable, hacer una evaluación riesgo-beneficio de intervenir o no, sí, hacer una discusión bien individualizada de cada caso. Si no hay un cáncer adrenal o un ectópico, un ACTH ectópico, directamente iniciar tratamiento médico. La investigación de la causa hipofisaria, que sabemos es la más frecuente del síndrome de Cushing,
pero podría referirse, o diferirse, mejor dicho, hasta que la pandemia esté más disminuida. Si tenemos una paciente de sexo femenino, ¿sí? Con lento inicio de los síntomas o años de evolución, y un moderado incremento del CLU con valores menor a 4, por ejemplo, por arriba del valor normal, o una citometría plasmática menor a 100, es altamente sugestivo de una enfermedad de Cushing, ¿sí? Con respecto al tratamiento que haríamos en este paciente, ya dijimos que evitaríamos la cirugía transepto, sería una opción en aquellos pacientes donde los beneficios de la cirugía superaran los riesgos. Una enfermedad muy activa o falta de control con el tratamiento médico que le indiquemos o que presente efectos adversos al tratamiento indicado. En caso de que tengamos que hacer la cirugía transepto, se requiere la máxima protección apropiada, con un neurocirujano experimentado y con un test negativo para COVID. Cuando la cirugía sea necesaria por un macroadenoma, por ejemplo, con compromiso visual, también podremos considerar la vía transcraneana. Y siempre evaluamos esto en forma individualizada. Pero el tratamiento médico sería el primero en elegir, y tratar las comorbilidades dijimos que era imperioso, evitar iniciar con los inhibidores de la enzima convertidora para el tratamiento de la hipertensión por la influencia en la susceptibilidad para el SARS-CoV-19, pero no es necesario suspenderlo en aquellos que la están recibiendo con buen control. La principal opción para todos los pacientes con Cushing son los inhibidores de la esteroidogénesis, ¿sí? El ketoconazol es nuestra principal droga aquí disponible. Existen también los antagonistas de receptores de glucocorticoides que podrían ser usados, pero no están universalmente disponibles y son difíciles de monitorear. En pacientes con Cushing severo tenemos que indicar la profilaxis para Pneumocystis carini y el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Se recomienda el contacto por el teléfono o videoconsulta para evaluar respuesta al tratamiento, incluyendo síntomas de hipoadrenalismo, y ver el autorreporte del peso, de la tensión arterial y de la glucemia capilar, ¿sí? Que todo esto nos haga referencia en los pacientes. Los tratamientos, ellos hablan de un tratamiento que lo llaman block and replace, o sea, un tratamiento como rápido, digamos, o más rápido que lo que usamos habitualmente nosotros el ketoconazol, que empezamos con dosis bajas y vamos haciendo incrementos periódicos. Acá inician con 200 miligramos 2 veces por día, del día 1 al día 3, ya el día 4 hasta el día 6 pasan a 400 miligramos 2 veces por día, y del día 7 en adelante ya están con 800 miligramos, ¿sí? Y ahí le agregan, para la insuficiencia suprarrenal, para prevenir el hipoadrenalismo, el tratamiento asociado con hidrocortisona. También ellos dicen que se puede hacer un bloqueo parcial y un monitoreo telefónico para evaluar los síntomas. El monitoreo parcial sería con dosis más lentas de inicio, digamos, y progresivas. Bueno, ellos usan, y acá mencionan la metilapona, nosotros no la tenemos disponible. El monitoreo del tratamiento médico, en caso de usar el ketoconazol, se hace como habitualmente, controlando la función hepática en forma mensual, dicen algunos, otros dicen en forma semanal, por lo menos los primeros 3 meses de comienzo del tratamiento o con cada incremento de dosis. El ketoconazol requiere un medio ácido para su absorción, por lo cual debemos evitar los inhibidores de la bomba de protones. Y también, bueno, ellos dicen que el ketoconazol tendría un lento inicio de acción con respecto a la metilapona, y tienen mayor número de interacciones. Igualmente la metilapona no está disponible, así que en este caso no la consideramos. Si un paciente con síndrome de Cushing en tratamiento médico, ¿no?, con el ketoconazol, se infecta con COVID, se le recomienda dosis de estrés de glucocorticoides. ¿Qué hicimos en nuestro paciente y qué decidimos en este caso? El cateterismo no lo hicimos, por supuesto estudios invasivos tratamos de no hacer. Observamos aparte en la resonancia un microadenoma más evidente de 10 milímetros. El plan era hacerle la cirugía, pero bueno, en este caso se posterga, y se le indica tratamiento médico con ketoconazol de 200 miligramos por día. Progresamos a 400 miligramos a la semana. Le tratamos las comorbilidades y no le hacemos seguimiento con el cortisol en saliva, por lo que mencionamos, y sí le indicamos las vacunas. ¿Qué otras podemos también tener en cuenta? Cómo manejar a pacientes en situaciones agudas, como por ejemplo que sufra una apoplejía hipofisaria.
paciente que tenga una cefalea brusca, aguda, con náuseas, vómitos, alteraciones visuales, con un déficit visual, diplopía, ptosis palpebral, alteraciones de la conciencia, merecen una rápida evaluación clínica de estos pacientes, sospechando de este diagnóstico y dándole medidas de apoyo que aseguren la estabilidad hemodinámica con glucocorticoides en dosis de estrés para mantener el equilibrio hidroelectrolítico y el efecto antiedematoso. Si la visión no mejora rápidamente o se empeora, debería hacerse la descompresión quirúrgica, previamente teniendo el test para descartar infección por COVID. Los pacientes que sufren insuficiencia suprarrenal tienen mayor riesgo de COVID, y la respuesta es sí. Tienen mayor riesgo de infección y tienen mayor riesgo de complicaciones, como sufrir una crisis adrenal. Así que a estos pacientes hay que darles medidas de prevención, que ellos llaman, que son las 3 E, la E de educación, de equipamiento y de empoderamiento. El paciente debe conocer y tener una tarjeta identificatoria con las instrucciones escritas de que padece insuficiencia suprarrenal, tener suficiente medicación para varias semanas extras, no aumentar la dosis de hidrocortisona a menos que estén enfermos, pero asegurarse de tener un kit de emergencia, y saber que tiene que aumentar la dosis si tiene esta enfermedad, ¿sí? O alguna situación así aguda de enfermedad. Ellos lo que plantean y recomiendan es, ante un paciente con insuficiencia suprarrenal que se infecte por COVID, hacer reposo, disminuir la fiebre con paracetamol, como en todos los pacientes, darles buena hidratación, incluso nocturna, y muy importante en estos pacientes que tomen inmediatamente una doble dosis matinal de hidrocortisona bioral, y luego el reemplazo lo hablan de que sea de 20 miligramos cada 6 horas. Una vez que esté asintomático, puede disminuir al doble de la dosis habitual, y una vez recuperado, retomar dosis habitual. En caso de no disponer de hidrocortisona, preguntar al médico, digamos, cuál puede ser la dosis de reemplazo de otros corticoides, como la meprednisona, por ejemplo. Estos son los esquemas que ellos proponen de inicio, la tarjeta identificatoria de que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, y esto es el esquema con hidrocortisona o con prednisolona. El manejo de la emergencia, esto lo tienen que tener claro los pacientes, que si tienen síntomas o empeoramiento de los síntomas de COVID, ellos tienen que autoadministrarse, ¿sí? En caso de que tengan vómitos, diarrea o confusión, autoadministrarse la hidrocortisona, y posterior a la dosis de 100 miligramos de hidrocortisona autoadministrada, ya llamar, ¿no?, a la ambulancia y para que le pasen la infusión continua endovenosa en 24 horas o repartida 50 miligramos cada 6 horas en bolo, más la infusión salina endovenosa. Estos pacientes debemos incentivarles a la consulta telefónica o teleconsulta. Sabemos que el monitoreo del reemplazo de glucocorticoides es clínico, entonces debemos darle las pautas de cómo chequearse a los pacientes y enseñarles a chequearse la frecuencia cardíaca y la tensión arterial para valorar la sintomatología o si el paciente presenta signos clínicos de hipotensión o mareos al pararse, ¿sí? El monitoreo del reemplazo es clínico, así que hay que reforzar estas medidas. Bueno, ¿cómo manejamos el resto de la patología hipofisaria durante esta pandemia? Por ejemplo, la diabetes insípida y hiponatremia. A ver, Amelia, ¿qué nos contás con el próximo paciente? Bueno, este es un paciente de 51 años, masculino, que consultó por cefaleas y diplopía. En la resonancia tenía un macroadenoma, una hemianopsia bitemporal en el campo visual, un hipopituitarismo y una prolactina normal en el laboratorio. Se opera y el resultado es un macroadenoma no funcionante. Y esto fue en enero del 2020. Luego de la cirugía queda como morbilidad una diabetes insípida posquirúrgica y el resto con buena evolución. Se le indica desmopresina sublingual, 120 miligramos por día, repartido en 2 dosis. El paciente persiste con cefaleas. Entonces nos consulta y pensamos, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos una nueva resonancia, un campo visual? ¿Y cómo controlamos la diabetes insípida sin tener la posibilidad de ver al paciente y de hacerle laboratorio?
Entonces, la diabetes insípida, ya sabemos que tiene poliuria, hipotónica, hipolidipsia, diabetes insípida central o nefrogénica, hipolidipsia primaria, y que el tratamiento es la administración de fluidos en caso de deshidratación y en la diabetes insípida central, desmopresina como reemplazo. Los endocrinólogos debemos optimizar el cuidado de los pacientes ambulatorios con diabetes insípida e hiponatremia cuando las consultas médicas y el laboratorio no nos es posible como en los tiempos de pandemia. Y además podemos tener pacientes que sean internados con severo COVID. Entonces, cuando tienen la diabetes insípida en tratamiento crónico con desmopresina, tienen como mayor complicación o como mayor miedo que nos puede dar la hiponatremia dilucional. Y el monitoreo del sodio no siempre nos va a ser posible. Entonces, la recomendación puede ser retrasar una dosis de desmopresina una vez por semana, evaluando la diuresis y el autocontrol del peso diario por parte del paciente. También luego de la cirugía hipofisaria, los pacientes deben ingerir líquidos según demande su sed. Y no solo podemos tener diabetes insípida, sino que debemos pedirles que midan su peso corporal diariamente para reconocer el posible desarrollo de síndrome de secreción inadecuada y antidiurética postquirúrgica. Entonces deben conocer los síntomas de hiponatremia como las náuseas, vómitos, fatiga, mareos. Cuando un paciente con diabetes insípida tiene el COVID, los pacientes internados con diabetes insípida tienen mayor riesgo de mortalidad por depresión de volumen, por lo que deben controlarse estrictamente el reemplazo de fluidos y la dosis de desmopresina. No hay reportes de mayor prevalencia de disnatremias en COVID, ni aún en los grupos de mayor edad. La prevalencia de hiponatremia en pacientes con neumonía en población general es del 30%, y no es conocido en los pacientes con neumonía por COVID, pero al momento parece ser baja. Los pacientes con endocrinopatías preexistentes pueden ser vulnerables a alteraciones del sodio plasmático en casos severos de COVID. Los pacientes con diabetes insípida central o hiponatremia preexistente pueden estar en riesgo de disnatremia severa y amenaza de vida. La hipernatremia puede desarrollarse en pacientes internados con COVID en terapia intensiva por varios factores. Pérdida de agua insensibles por fiebre, taquipnea o uso de diuréticos. La deshidratación hipernatrémica puede contribuir al alto riesgo de falla renal aguda. El reemplazo de fluidos endovenosos debe ser administrado con precaución en casos severos por el riesgo de producir edema de pulmón. Entonces, ¿cómo manejamos a los pacientes con diabetes insípida con infección? Los pacientes con diabetes insípida central no deberían ser más vulnerables a la infección con COVID que la población general, pero los que desarrollan complicaciones respiratorias por COVID sí presentan mayor riesgo de hipernatremias. La hipernatremia es rara en un paciente ambulatorio con diabetes insípida y frecuente en la internación. La etiología es multifactorial. Si el estado de conciencia está atenuado, la ingesta de líquidos va a estar reducida, y si hay vómitos, la ingesta oral de desmopresina es dificultosa. Se reporta mayor mortalidad en UTI asociados a hipernatremia. Se indican fluidos hipotónicos en forma lenta y se indica anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular. La hipernatremia en internación es marcada en pacientes con diabetes insípida adípsica y suele ser muy severa y complicada con fenómenos trombóticos. Pueden tener asociación a obesidad hipotalámica, que la obesidad por sí misma es un factor importante de riesgo para peor evolución en pacientes con COVID. Por eso estos pacientes deben considerarse más vulnerables. Los pacientes con diabetes insípida nefrogénica no responden a la desmopresina y son proclives a la hipernatremia si tienen un reemplazo de fluidos inadecuado. Entonces, los pacientes con diabetes insípida deben ser atendidos por un equipo multidisciplinario, o sea, el médico de terapia, el clínico y el endocrinólogo. Los pacientes con síntomas leves deben ser alertados para tomar líquidos. Se aconseja prescribir desmopresina oral porque la nasal se absorbe mal por la congestión nasal.
Con fiebre persistente y taquipnea, las pérdidas de agua insensibles aumentan, por lo que ingiriendo líquidos compensan las pérdidas, pero si la función cognitiva está alterada por fiebre, hipoxia o sepsis, deben ser aportados los fluidos en forma endovenosa. Con enfermedad severa, la desmopresina debe ser dada parenteral, comenzando con dosis de 0,3 microgramos por kilo endovenoso. El efecto antidiurético dura generalmente entre 6 a 12 horas. La osmolalidad y el volumen urinario deben monitorearse para ver si la dosis es adecuada y el sodio plasmático medido a intervalos frecuentes entre 2 a 4 horas para asegurar la mejoría de la hipernatremia. ¿Cómo manejamos a los pacientes con hiponatremia en tiempos de COVID? El síndrome de secreción inadecuada es la causa más común de hiponatremia hospitalaria vista por los endocrinólogos en los post-neuroquirúrgicos. La mayoría de las cirugías hipofisarias serán suspendidos, pero las intervenciones quirúrgicas por hemorragia subaracnoidea y por TEC también pueden ocasionarlo. Entonces, limitar la ingesta de líquidos en las 2 semanas postquirúrgicas y que los pacientes se hidraten según la sed y que controlen su peso a diario. Deben contactar al médico si hay aumento de peso, edemas o cefalea inusual. Los pacientes con secreción inadecuada crónica, tratadas con restricción de líquidos, urea o baptanos, continúan igual tratamiento. En los cuadros severos de COVID, tener cuidado en el grado de administración brusca de solución salina hipertónica por el riesgo de edema pulmonar. Aquí hay 2 tablas donde se resume lo que ya mencioné previamente en cuanto a la diabetes insípida y a la hiponatremia, que bueno, los dejo como para que lo vean, pero es lo mismo que estuve relatando. Y como mensaje para llevarnos a casa, bueno, alertar a los pacientes que deben cumplir el aislamiento social obligatorio. Hacer triage de los pacientes que deben ser evaluados en forma presencial. Atender en forma virtual a la mayoría que podamos. Ayudar al empoderamiento del paciente para que conozca bien su enfermedad y sus tratamientos. Pedir un registro diario de sus síntomas y consultar ante posibles cambios. Disponer de medicación suficiente en los tiempos de pandemia. El reemplazo de hormona de crecimiento y de hormonas sexuales podrán ser suspendidas en caso de que no las pudieran conseguir, pero no así la hidrotisona, la levotiroxina y la desmopresina cuando corresponda. Una vez que la pandemia disminuya o cese y con test de COVID negativo previo, se optimizará el manejo para pacientes candidatos a cirugía transeptofenoidal, especialmente en acromegalia, enfermedad de Cushing y algunos prolactinomas resistentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Amén. Bueno, como les había adelantado, fue una clase muy abarcativa y completa, así que les agradezco mucho. Bueno, lo tenemos disponible en el canal de YouTube para consultarlo cuando querramos. Suscríbanse y los dejo hasta el próximo encuentro de Nuestra Casa a la Tuya por nuestro canal de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Hasta el próximo encuentro.